es lo que quieren estudiar, ¿no? O sea, y primero, para que nosotros podamos formular el, la pregunta de investigación, yo tengo que identificar un problema. O sea, si yo en mi centro laboral veo que después de, no lo sé, meses o semanas en las que tenemos una gran cantidad de atenciones de pacientes, yo tengo reporte de trabajadores que presentan descansos médicos por infecciones respiratorias, veo que el personal se enferma, entonces, bueno, ahí tengo un problema, ¿no? He observado un fenómeno que está generando algún impacto en mi trabajo, porque tengo más descansos médicos, más permisos, así que en función a eso yo puedo establecer ya mi pregunta de investigación. Pero lo primero es poder identificar el problema, porque a veces pasa que nosotros cometemos el error, doctor, de decir, bueno, a ver, yo quiero investigar trastornos musculoesqueléticos en mis operarios de mantenimiento, por ejemplo. Y a veces ese no, o por lo menos a mi recomendación no sería la forma más adecuada. Primero hay que ver cuál es el fenómeno, cuál es la observación. No sé, tengo demasiados trastornos musculoesqueléticos, muchas lesiones de miembro superior, y en función de eso voy avanzando. Y en este caso, como le reitero, verificarnos si la doctora ha visto que pues hay muchas infecciones después de periodos en los que hay una gran cantidad de atenciones, hay una sobrecarga de servicios, y ven eso, entonces uno de los factores puede ser el tema de la ventilación, pero no dejemos de tener en cuenta que, por ejemplo, el uso inadecuado de PPs puede ser otro factor. Si es que los pacientes están yendo con síntomas respiratorios y en el triaje no se hace una buena identificación, también es un factor de riesgo. De repente no es la ventilación, porque de repente yo mido el CO2 y el CO2 me sale normal. Veo el recambio de aire y el recambio de aire está normal. Entonces, esa ya no sería la causa. Entonces, yo podría asumir que de repente hay otros factores. Así que en este caso, por ejemplo, lo que yo le sugeriría, y como le comenté a la doctora, es en todo caso ver si en su organización han hecho monitoreos de CO2, qué tipo de monitoreos, cómo han hecho la evaluación, se ha utilizado la norma adecuada, los parámetros correctos, qué dice el nivel del recambio de aire, hay o no esas pruebas, porque si no, yo estoy yendo a ciegas, ¿no? O sea, si yo no tengo esa información, estoy sospechando. Y a veces pasa, doctor, que cuando no tenemos bien definido el tema de mi variable o de las características, a veces a la mitad del avance se nos cae todo el proyecto, porque de repente, uy, encontré el informe de CO2 y de repente todo está normal, entonces mi variable no va a tener un impacto, así que por eso es importante que cuando ustedes hagan la investigación vean bien el problema y en función al problema se establecen las variables. Es un poco lo que le comentaba a la doctora, ¿no? No sé si de repente me dejé entender, doctor. Ujú. Ya, ya. Mire, en ese caso, con el tema del estrés, de igual forma, doctor, hay muchos factores que van a incidir. Primero sería importante ver si ha habido alguna evaluación en su centro de trabajo de riesgos psicosociales, ha habido alguna identificación, se tiene información. Ahora, en sus exámenes, no sé si pasen exámenes médicos, si han revisado ahí la ficha de psicología, si por ahí se tiene alguna información. Así que sí podría ser, más que de repente la variable de principios de estrés sería o estrés laboral, que podría que es una variable que se estudia mucho, el estrés laboral asociado a qué, doctora? Porque nosotros tenemos que ver ya, hay estrés en mi ambiente de trabajo, ya, por supuesto. Ahora, pero ese estrés, ¿qué podría estar generando potencialmente? De las 10 causas, ¿cuál es la causa más relevante que a mí me preocupa investigar? ¿Por qué sería importante que yo haga esta investigación en mi centro laboral? Así que si hay estrés, de repente el estrés está asociado a, no lo sé, de repente mayor accidentabilidad, de repente las personas están tan estresadas, tan sobrecargadas, que de repente están haciendo algún tipo de trabajo y de repente hay más incidentes laborales, hay de repente, no sé si, bueno, mala praxis no creo que se pueda identificar, pero de repente, no sé, que están incumpliendo mucho el procedimiento, hay muchas llamadas de atención, de repente está generando que el tiempo de atención en la ambulancia sea, te demore más de lo habitual, no, no lo sé, ahí ustedes tendrían que verificar, o en este caso particularmente usted, doctor, si ya más o menos tenemos la percepción de que hay un estrés laboral, habría que ver el estrés que está generando en este grupo poblacional, en estos trabajadores.
cuál es el factor de riesgo más importante, cuál sería el posible daño mayor, más relevante, y en función a eso, poder plantear alguna posible asociación, porque la idea es que en nuestro trabajo de investigación establezcamos algún grado de asociación entre las variables que vaya a estudiar. Normalmente lo más práctico es utilizar dos variables. Ahora, si en caso ustedes quieren utilizar más, las pueden realizar. Pero normalmente con dos variables podemos tener un trabajo que tenga cierta robustez para que pueda ser aceptado no se decline o no se pida algún cambio de título, algún cambio de pregunta de investigación. Así que ahí es importante, doctor, como le digo, que tengan las variables. Con esto no quiero decir que la idea que tuvo la doctora es mala, no, a mí me parece una idea interesante, pero siempre y cuando nosotros hayamos observado que el fenómeno existe, ¿no? Porque si de repente yo no he medido el estrés, yo no he medido el tema del monitoreo de CO2, no hay forma de saber, porque de repente imagínense, usted hace la evaluación y por ahí tenemos algún resultado y todo salió normal y al final, pues, ¿qué vamos a investigar, no? No sé si me dejo entender. Correcto. Ahora, ahora ahí sí, está bien. Lo que tendría que ver ahí, doctor, es, por ejemplo, de las afecciones gastrointestinales hay muchísimas afecciones gastrointestinales. Ahí habría que ver con qué incidencias se vienen presentando. Si usted tiene, por ejemplo, algún histórico de datos, de repente de enero a la fecha, y usted ve que no sé, pues de los, pongamos un número, de 80 reportes de problemas de salud en los trabajadores, el 70% se deben a causas gastrointestinales. Ahora, esas causas gastrointestinales, ¿a qué se deben? La alimentación, la higiene que tienen al momento de consumir los alimentos, la procedencia de dónde están comiendo. Ahora, eso es un tema importante, así que si es que usted no tiene un reporte muy prevalente de enfermedad gastrointestinal, no va a poder hacer la asociación, porque si usted dice, sí, por ahí hay alguno que se enferma, pero de repente usted ve el consolidado de repente ya del año pasado, ¿no? No sé, de las 100 que se reportaron, solo el 5% son afecciones gastrointestinales. Si es así, entonces de igual forma, la investigación tiende a poder ser rebatida y en el peor de los casos no aceptada. Así que para que nosotros podamos tener una mayor certeza, tenemos que tener de todas maneras por lo menos datos. Y lo otro es, en la revisión bibliográfica hay que ver ahí, cuando nosotros vemos estrés laboral en otras latitudes, en otras investigaciones, en otros artículos científicos, el estrés laboral, ¿cuál es el síntoma más frecuente? ¿Son síntomas gastrointestinales? Eso se está generando el tema del estrés. De repente, el tema gastrointestinal es el número 10, doctor. De repente el primer efecto en la salud del estrés no es el tema gastrointestinal. De repente, no lo sé, habría que ver ahí en el reporte bibliográfico cuáles son o sea, el estrés, cuáles son las principales afecciones que generan. Si los problemas o las patologías gastrointestinales están en el puesto número 3, bueno, ahí tenemos un sustento, porque cuando usted con la doctora, ustedes hagan la justificación de su trabajo de investigación, estas herramientas, estos datos les van a permitir decir, no, mi investigación es importante porque el estrés laboral es la tercera causa de, no lo sé, de dispepsias a nivel de Latinoamérica. Y en este caso, oye, bueno, ahí tenemos algo interesante, ¿no? Y si usted ve que eso se replica en su ambiente de trabajo y que sí, pues muchos trabajadores se quejan de que tienen dispepsias y usted verifica, percibe, asume y presume que hay estrés laboral, entonces es una investigación que tiene viabilidad. Pero si es que nosotros no podemos tener por lo menos estos datos preliminares, es muy probable que su título de investigación tenga varias objeciones, doctor, porque así como yo le estoy preguntando, no posiblemente su docente le va a preguntar, ¿y cuántas afecciones intestinales hay en su población laboral? ¿Cuántos trabajadores son? No sé, son 50. De los 50, al mes se enferma uno. Entonces, ¿qué tan relevante? ¿Qué tan relevante es investigar a ese uno que se enferma de los 50? No, no sé si me entendió. Correcto, es así, más o menos así deberíamos de tratar de enfocar nuestras investigaciones, ¿no? Primero ver qué problemática hay en mi ambiente laboral, porque hay muchos problemas. Y entonces esa problemática, ¿cuál es de repente la más frecuente, la más relevante? Lo que es cierto es que todo lo que tenga que ver relacionado con la salud mental, doctor, hoy está siendo bastante estudiado. Así que casi siempre es poco rebatible el tema de la salud mental, ¿no? Porque eso es
hoy lo que se busca mucho estudiar y a veces en cierta medida eso pues nos da un poco algunos puntos a favor cuando tenemos investigaciones relacionadas a la salud mental. No solo al estrés laboral, doctor, porque ahí yo de repente lo invito a que revise los factores de riesgo psicosocial. A veces hay doble presencia, hay problemas con los de repente los subordinados con el jefe, de repente hay un grado de hostigamiento laboral, de repente no es estrés, de repente por ahí es hostigamiento, de repente el jefe está hostigando mucho a los trabajadores, de repente hay que ver un poquito más, ¿no? No solo es el tema del estrés, así que lo invito a que de repente revise eso, se replantee, porque sí es un tema interesante, el tema siempre del tema de la salud mental, como le reitero, después de post pandemia hemos tenido una infinidad de trabajos de investigación en relación a temas de salud mental, así que por ahí podría ser el enfoque, pero sí, tengan en cuenta esas variables. Y como le reitero, no desestimen tampoco lo que la otra doctora me estaba comentando, porque también me parece interesante, pero si tenemos el sustento necesario para poder plantearnos, si tenemos esos sustentos, puede ser posible. Así que lo ideal es que ustedes, por lo menos en semana, pacten 1 o 2 horas para que revisen las propuestas y tengan por lo menos datos, sustentos previos para que le puedan permitir hacer su investigación, doctor. Por ejemplo, le comento una anécdota rapidita. Cuando yo hice la tesis de investigación, yo identifiqué, por ejemplo, que en mi ambiente de trabajo había muchos trabajadores que tenían diabetes, que tenían hipertensión, dislipidemias, y había muchos trabajadores también de este grupo que tenían trastornos auditivos, pero que la exposición a ruido no superaba los 80, 82 decibeles, y a pesar de eso tenían daños auditivos. Así que yo empecé a investigar y llegué a dar cuenta de que tanto la diabetes como la hipertensión arterial generan alteraciones en la microvasculatura a nivel del oído, y eso puede generar alteraciones auditivas, que en este caso son neurosensoriales, son bilaterales, que podría confundirse con ruido. Así que yo vi este problema porque yo tenía esa casuística en mi empresa y empecé a trabajar en base a eso. Así que siempre que yo les comento eso como anécdota, es para que ustedes traten de hacer eso, no busquen la problemática, porque si yo quiero estudiar algo que de repente por ahí se me viene rápido a la mente, pero si yo en mi trabajo no hay muchos datos, va a ser complicado, ¿no? Claro, lo que podría hacer, como le digo, es más o menos presumir, ver alguna forma, ¿no? De tener esa información. Ahora, lo otro que puede hacer, como le reitero, es entre a las revisiones bibliográficas, ve algunos metaanálisis, algunos ensayos clínicos, algunos proyectos de investigación donde se aborde el estrés laboral y verifique usted de repente estrés laboral en ambulancias. Yo le aseguro que debe haber siquiera 1.000, 2.000 investigaciones. Revise y ve ahí qué es lo que está generando este estrés laboral en esas investigaciones y de repente de repente por ahí dice, uy, de repente esto también me pasa, esto también me pasa y por ahí de repente podamos tener este, un mejor direccionamiento del trabajo de investigación. Pero como le reitero, su pregunta tiene que ser importante. Una buena pregunta da en automático el título, porque a veces nos rompemos la cabeza en el título, pero creo que es más importante enfocarnos en la pregunta de investigación porque de la pregunta sale el título. En realidad, de la pregunta de la pregunta de investigación, perdón, sale todo, el planteamiento del problema, los objetivos, el título, y muchas veces también ya se puede desarrollar en base a eso todo el marco teórico. Así que trate de trabajar eso con la doctora, estimado doctor, y vean qué es lo más pertinente. Pero sí, tomen en consideración algunas de las recomendaciones que le estoy brindando y también igual converselo con su docente de tesis, pues, ¿no? De repente él también tiene una visión un poco diferente quizás. Claro, como le digo, normalmente es así, casi siempre los temas gastrointestinales relacionados al estrés son causas menores, no es tan frecuente, pero sí, de todas maneras, el estrés, como le digo, es una variable muy interesante de hablar porque el estrés afecta en muchos ámbitos, ¿no? De repente las relaciones interpersonales, como le digo, la relación que hay entre compañeros, por ahí algún tema de hostigamiento laboral que también hoy está muy en boga, el tema de los hostigamientos, se está ya viendo mucho esa mirada para ver el tema de la salud mental del trabajador. Así que por ahí trate de evaluar, doctor. Ahora, si usted ve que hay estrés,
veamos con qué se puede asociar, ¿no? Revise y de repente por ahí tenemos algunos de esos síntomas. Y una vez que usted de repente ya quizás no tiene un monitoreo de estrés, no tiene alguna valoración, pero si usted percibe, claro, pero si usted percibe que hay, simplemente en su investigación es aplicar una metodología para evaluar el estrés. Hay muchas metodologías para evaluar el estrés. Podría ser, sí, es correcto, doctor, es correcto. Ahora, mire, si usted, por ejemplo, va a evaluar el estrés, como le digo, hay muchas metodologías para evaluar el nivel de estrés laboral. Y ese estrés laboral usted lo puede medir, o sea, de repente quizás no tiene ninguna evaluación de estrés en su trabajo, de repente nadie ha medido el estrés, nadie sabe cuánto hay. Pero si usted conversa con sus compañeros, pero si usted conversa con sus compañeros, dice, no, sí, usted ve que hay un estrés, ve que hay exigencia, entonces usted puede en la tesis aplicar una herramienta, una metodología para que mide el estrés. Y ese estrés, dígame. No, 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 ahí ya sería muy complicado, doctor, porque si usted va a elaborar, o sea, si usted va a elaborar una metodología para evaluar el estrés, pucha, no, aparte de eso, doctor, ahí, o sea, se puede hacer, sí, es algo que normalmente como médico, como investigador, siempre nos da unos puntos muy a favor, pero es un trabajo bastante complejo. Ahí tiene que tener a un psicólogo de todas maneras de la mano, un psicólogo que lo ayude, pero casi siempre lo que se trata de hacer es utilizar ya las herramientas que se tienen, doctor. O sea, la variable que usted vaya a utilizar, sea estrés, sea no, aparte de eso, doctor, o sea, a lo que me refiero es la variable que usted vaya a usar, estrés, CO2, vaya a utilizar, no lo sé, cualquier tipo de variable, siempre la va a tener que medir. O sea, cuando usted haga su investigación, va a medir el estrés en su ambiente de trabajo. Y para que mida su estrés, va a tener que utilizar el cuestionario de la OIT. Hay varios tipos de cuestionarios que puede aplicar. Lo que es importante es verificar ya, ¿qué pasa si usted encuentra que el estrés está elevado, por ejemplo, cuando aplica algún cuestionario? Ese estrés tiene que tener alguna asociación, o sea, ese estrés está generando un daño en la salud de sus trabajadores. Ahora, ¿qué daño está generando? Es cuestión de buscar. Hay que ver ahí qué daño está generando este estrés, ¿no? De repente ahí estamos hablando de una baja productividad, estamos hablando de repente de este presencialismo, de repente las personas que están ahí, no sé, podrían producir más, pero no lo hacen porque tienen mucho estrés y su capacidad productiva disminuye. No lo sé, ahí habría que ver, doctor, qué tipo de enfoque le quiere dar. El cuestionario de la OIT, hay un cuestionario de estrés laboral para la OIT, elaborado por la OIT, que es un cuestionario que se utiliza con mucha frecuencia. Sí, como le digo, o sea, cuando nosotros vemos un título, doctor, hay que hacer una lluvia de ideas. Por eso le digo, por eso a veces le lanzo varios comentarios, porque cuando nosotros hacemos un proyecto de investigación y vamos a iniciar, si lo haces de forma individual o lo haces de forma grupal, hay que reunirnos y hay que dar lluvia de ideas. Usted y sus compañeras, júntense, tengan una lluvia de ideas, díganle ya, yo tengo este problema, yo tengo este otro problema, a ver cómo abordamos, avancemos, y en base a eso, doctor, de ideas a veces muy pequeñas nacen investigaciones interesantes, pero hay que ver, son muchas cosas que podemos investigar, pero tengamos en cuenta que esos fenómenos estén pasando en nuestras empresas o por lo menos sospechemos que pasen, ¿no? Porque después, como le digo, imagínense, ¿no? De repente yo quiero medir el estrés, pero quizás en mi empresa todo está muy bien y el clima laboral es excelente, ¿no? Así que por ahí no tendría mucho asidero, así que yo le sugiero eso y coordine con la doctora, pues, qué sería lo más adecuado, ¿no? Si, no sé ahora que porque me dijo que hoy tenían que presentar algún tipo de título, evalúen de repente ello, presenten algún título preliminar y si después en el camino lo cambian, bueno, hablen con su docente y digan pues que han hecho alguna modificación. No sé si de repente les ha dado alguna directriz de que ya no se puede cambiar, no sabría decirle, pero igual siempre este tipo de trabajos son susceptibles a variación, pues así que téngase en cuenta, doctor, para que lo considere y cualquier consulta, duda, ya sabe que tenemos estas horas de asesoría asignadas los fines de semana para poder conversar un poco.
Sí, correcto, de 12 y 20, por lo menos en mi curso, que es el curso de medicina preventiva, es de 12:25 hasta 3:25, me parece. No, no, doctor, estamos para ayudarlo en lo que requiera. Listo, doctor, que tenga una buena tarde, cuídese. Hasta luego.